Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo 6 de noviembre. Para este día, la lección se titula Una tumba sellada. Oremos. Amado Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias, Señor, por estas lecciones, la cual nos enseñan, nos recuerdan que tenemos un Dios vivo, que dio su vida por cada uno de nosotros, que pagó el precio para que podamos ser salvos. Gracias, Señor. Suplicamos sabiduría para el estudio de esta lección. Háblenos, Señor, se lo suplicamos sin merecerlo, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una tumba sellada. ¿Quién selló esta tumba? ¿Qué es lo que pretendían hacer estos que sellaron esta tumba? Así que el único que podía y quería sellar esa tumba es Satanás. Pero al Hijo de Dios, nada ni nadie lo puede cerrar. Como humano nadie lo podía detener, porque el enemigo no tenía potestad sobre él. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dice, no cometió pecado. Él siempre amó y guardó los mandamientos de su Padre. Por eso es que Satanás no tenía poder sobre Cristo, sobre su cuerpo no tenía. Por eso es que él, como humano, venció la muerte. Así es de que veamos aquí varias cosas que nos habla la lección de hoy domingo. Primero, la misión de Cristo parecía haber terminado. Cuando anduvo aquí, haciendo bienes, sanando, resucitando, dando ánimo a las personas, mucha gente fue sanada. Pero ahí dice, la misión de Cristo parecía haber terminado. O sea, para la mente humana, la obra de Cristo había terminado. Para los discípulos, ellos creyeron en Él, pero ellos creían que Él iba a ser el rey de los judíos, que iba a establecer un reino terrenal para rescatar a la nación del yugo romano.
Por eso algunos que iban para Emaús después de la muerte del Señor Jesús, ¿cómo iban? Iban tristes, desconsolados, porque su líder había muerto. Y todos sus sueños también. Por eso vemos ahí la misión de Cristo parecía haber terminado y hasta sonaba fracaso con su muerte en la cruz. Pero lo que no sabían los discípulos, el mundo y los seres de otros mundos es que la muerte era necesaria para poder pagar el precio de nosotros los seres humanos, porque la paga del pecado es muerte. Había que pagarlo con la muerte. Y el Señor Jesucristo se ofreció a pagar con su vida el precio de cada uno de nosotros. Quiere decirnos que la muerte del Señor Jesús vale para toda la humanidad. Se está pagando el precio de toda la humanidad. Así como el pecado entró por un hombre, así también por un hombre entró la vida. Segundo, aquí encontramos la lección. Otra frase. Satanás logró instigar a Judas a que traicionara al Salvador y a los principales sacerdotes y ancianos para que exigieran su muerte. El mismo Satanás no sabía que con la muerte del Redentor él sería vencido, porque de lo contrario él no hubiera instigado a Judas ni a los líderes religiosos a condenar al Salvador. Todo este plan estaba encubierto para ellos. Y por eso es que vemos que Satanás logró entrar en la mente de Judas para ser él el que vendiera a su Señor. Y a los sacerdotes y líderes ancianos del pueblo de Israel, ellos fueron los que maquinaron la muerte. Satanás solamente les podía insinuar, pero necesitaba brazos, ojos, boca, seres humanos para hacer sus planes. Y lo logró. Pero todo lo que el enemigo hacía y hace, todo le sale mal. Aquí vemos otro, que él instigó a Judas, instigó a los sacerdotes, a los ancianos, para que mataran al Señor Jesús. Y le salió mal al enemigo, porque con la muerte del Señor Jesús no solamente rescató a la humanidad, sino que quedó él marcado para ser destruido. Número 3. Dice que después que arrestaron a Jesús, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos, dice, lo dejaron. Todos huyeron. Y hasta Pedro le negó 3 veces, con maldición. Pero ya el Señor le había dicho: Pedro, antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Eso fue mientras él estaba en vida. Ahora, Jesús yacía en una tumba, cavada en una roca, cerrada con una piedra grande y sellada, protegida por guardias romanos. Humanamente, imposible de que alguien viniese a abrir esa tumba y llevarse el cadáver.
de la persona que estaba dentro, Jesús. Pero todo eso, todo ese plan del enemigo, todo le salió al revés. ¿Qué estaba pasando allí? Los mismos enemigos se acordaron de las palabras que como ellos dicen, mentiroso, antes de morir dijo. Lo tildan de mentiroso a Jesús, cuando los mentirosos, asesinos y todo eran ellos. Llegan a donde Pilato a decir, nos hemos recordado, y mire qué día era. Era día sábado. Y era día sábado de gran solemnidad. Se estaban celebrando las fiestas, donde normalmente un judío no podía entrar a la casa de un gentil, quedaba contaminado. Pero a ellos no les importó nada de eso. Se reunieron como concilio y fueron y entraron a la casa de Pilato a pedir una guardia que estuviese cuidando la tumba, porque ese mentiroso ha dicho que en 3 días va a resucitar y vaya a hacer que los discípulos vayan y roben el cuerpo, y después va a ser el problema peor que al principio. ¿Qué dijo Pilato? Tomen, ahí están, llévenlos. Pero todo ello estaba dándole realce a la resurrección de Jesús. Estaban poniendo testigos para que ellos mismos hablasen. No eran ni judíos, eran romanos los que comenzaron a testificar de la resurrección del Señor Jesús. Pero mientras eso sucedía, los judíos enviaron a la guardia, eran 100 soldados, sellaron la tumba con una piedra muy pesada, tratando de esa manera de que la tumba permaneciera sellada y al muerto adentro. Pero detrás de todo ello, ¿por qué ellos mandaron ese centenar de soldados? Ellos creyeron en las palabras que había dicho Jesús, pero no le convenía a ellos creer en Jesús. Ellos creyeron en lo que Él dijo, pero no creyeron en el que había dicho. También nos dice, durante su ministerio terrenal, Cristo había predicho no solo su muerte en la cruz, sino también su resurrección. Antes de que estas cosas acontecieran, ya Él las había anunciado, para que al suceder se recordaran lo que ya les había dicho Jesús y creyeran. Usando el lenguaje, dice, inclusive oriental, en el que una fracción de un día representa un día completo, Jesús mencionó que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En otras ocasiones, Jesús subrayó que lo matarían, pero que al tercer día resucitaría, como dice Mateo 16, 21, 17, 22 y 23 y Mateo 20, 17 al 19. Hay varios lugares donde Él anunció su muerte. Los principales sacerdotes y los fariseos
estaban al tanto de estas declaraciones y tomaron medidas con las que pretendían evitar su resurrección. ¿Qué ser humano iba a evitar que el Señor Jesús resucitara? Ni todas las huestes demoníacas que estaban allí rodeando ese lugar podían. Mire lo que nos dice Mateo. Mateo 27, del 62 al 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, o sea, el sábado, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos que aquel mentiroso, estando en vida, dijo: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el último engaño peor que el primero. Pilato les dijo: allí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Como vimos, la preparación para el sábado. Ellos llegaron el sábado temprano. Dejaron de hacer las cosas espirituales para hacer las cosas que más les importaban a ellos. Mantenían ese espíritu de asesinos, de mentirosos. Bueno, todo lo que el espíritu maligno puede controlar una mente. Y como dice ahí, que digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. ¿Cuántos discípulos estaban o podrían estar allí en el sepulcro? En este tiempo donde ellos, miedosos, que se escondieron porque podría pasarles lo mismo que le había pasado a su maestro, ¿cuántos de ellos estaban en el sepulcro? Ninguno. ¿Cuántos testigos podían haber para que contaran que Jesús había resucitado? No había ninguno. Entonces, el Padre permitió que estos soldados romanos, hombres fuertes, valientes, que no le tenían miedo a nada, estuviesen allí en el sepulcro, para que a la hora señalada ellos mirasen esta maravilla de la resurrección del Hijo de Dios. Para eso los permitió el Padre que estuvieran estos 100 soldados cuidando hasta con el sello romano para que esa tumba no se abriera. Todas las medidas de seguridad que se tomaron para mantener a Jesús encerrado en la tumba y asegurarse de que nunca saliera, solo hicieron que su victoria sobre la muerte y las huestes del mal fuera aún más notoria. Además, dice, estos hombres seguramente habían oído hablar de los milagros de Jesús. Muchos de esos romanos ahí andaban, se mezclaban con la turba para ver si habían instigadores allí en contra de los romanos. Y ellos
escuchaban las palabras de Jesús. Ellos miraban el amor que Jesús tenía para con su prójimo. Por eso dice, también habían presenciado a algunos de ellos y sin embargo creían que una guardia frente a la tumba podría evitar que él, aquel que pudo hacer tantos milagros asombrosos, resucitara. Ellos como soldados tenían que obedecer. Y fueron para presenciar algo glorioso que ningún discípulo, nomás aquellos en la transfiguración, Pedro, Santiago y Juan, presenciaron algo glorioso. Aquí estos soldados están presenciando algo glorioso. Por eso dice, además, poner una guardia alrededor de la tumba. ¿En caso de qué? Los discípulos podrían robar el cuerpo y luego alegar que Jesús había resucitado de entre los muertos. No. Si los discípulos estaban con miedo, escondidos en el aposento alto, donde habían tenido la última cena, ¿cómo ellos iban a llegar a robar el cuerpo de Jesús? Cuando el pueblo preguntara, ¿dónde está el Jesús resucitado?, aquellos podrían decir, solo confíen en nuestra palabra. Si esto era como ellos decían, que se iban a robar el cuerpo, que iban a decir que había resucitado, cuando el pueblo les dijera, ¿dónde está? Queremos verle. Algo que no entra. Por eso, todo fue preparado, hasta el enemigo fue el instrumento para que hubiesen testigos de la resurrección de Jesús. Por eso sigue diciendo, cuanto menos sus acciones revelaban el miedo que tenían los principales sacerdotes de Jesús, incluso después de su muerte. Quizá en el fondo temían que pudiera resucitar después de todo. Claro que sí. Que el verdadero motivo por pedir esa legión que estuviera allí cuidando la tumba era porque ellos temían su resurrección. Entonces ahí vemos que la tumba, aunque huestes demoníacas estaban allí, habían utilizado el poder romano, soldados, el sello romano, para mantener esa tumba sellada. No les fue posible, porque al Señor Jesús nada lo puede mantener en la tumba, nada ni nadie, porque Él es la vida, Él es la resurrección, Él es el camino, la verdad y la vida. Mire lo que nos enseña el espíritu de profecía concerniente a lo que acabamos de estar estudiando. Los sacerdotes dieron instrucciones para asegurar el sepulcro. Una gran piedra había sido colocada delante de la abertura. A través de esta piedra pusieron sogas, sujetando los extremos a la roca sólida y sellándolos con el sello romano. La piedra no podía ser movida sin romper el sello. Una guardia de 100 soldados fue entonces colocada en derredor del sepulcro a fin de evitar que se le tocase. Los sacerdotes hicieron todo lo que podían para conservar el cuerpo de Cristo donde había sido puesto.
fue sellado tan seguramente en su tumba como si hubiese de permanecer allí para siempre. Así realizaron los débiles hombres sus consejos y sus planes. Poco comprendían estos homicidas la inutilidad de sus esfuerzos, pero por su acción Dios fue glorificado. Los mismos esfuerzos hechos para impedir la resurrección de Cristo resultan los argumentos más convincentes para probarla. Cuanto mayor fuese el número de soldados colocados en derredor de la tumba, tanto más categórico sería el testimonio de que había resucitado. Las armas y los guardias romanos fueron impotentes para retener al Señor de la vida en la tumba. Se acercaba la hora de su liberación. Eso está en El Deseo de todas las gentes, página 724. Aunque los dirigentes judíos habían llevado a cabo su malvado propósito de dar muerte al Hijo de Dios, su aprehensión no disminuyó ni murió su envidia. Mezclado con el gozo de la venganza satisfecha, se hallaba siempre presente el temor de que su cadáver, que yacía en la tumba de José, surgiera de nuevo a la vida. Por lo tanto, los principales sacerdotes y los fariseos comparecieron ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten. Y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y sea el postrer error peor que el primero. Pilato, tal como los judíos, tenía muy poco deseo de que Jesús se levantara con poder para castigar a los que le habían dado muerte, de modo que puso un grupo de soldados romanos a las órdenes de los sacerdotes. Les dijo: allí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Los judíos comprendieron la ventaja de tener esa guardia junto a la tumba de Jesús. Pusieron un sello en la piedra que sellaba el sepulcro, de manera que nadie pudiera moverla sin que se supiera, y tomaron todas las precauciones necesarias para que los discípulos no pudieran llevar a cabo ningún engaño con respecto a su cuerpo. Pero todos sus planes y precauciones sirvieron solo para que el triunfo de la resurrección fuera más completo y para que la verdad quedara más plenamente establecida. Así que, mis queridos hermanos, nosotros creemos en un Dios vivo, no en un Dios muerto. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en Jesús, que Él murió, permaneció en esa tumba, pero al 3er día Él resucitó. Por eso creemos en un Dios vivo, que Él dio su vida por cada uno de nosotros, por pagar nuestra deuda. Pero de allí, de esa tumba, Él salió vencedor para ser nuestro intercesor, nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote allá en el cielo, en el santuario celestial. Porque el santuario terrenal quedó abolido cuando se rasgó el velo del templo de arriba abajo. Pero allá en el cielo tenemos un intercesor. Por eso se nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ahí nos lo dice: acerquémonos pues. El llamado es para que nosotros, cada uno de nosotros, vengamos al trono de la gracia donde está nuestro Rey Sumo Sacerdote, abogando
por todo aquel que le aceptó, amó y obedece. Así, mis queridos hermanos, esa tumba sellada no lo pudo detener. Él está vivo. Y pronto, Él dice que volverá por sus hijos. Él espera que tú y yo seamos uno de ellos. Que el Señor les bendiga. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.